La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, amplitud modulada, cubre todo el país, 105.1 en la frecuencia modulada, pero solamente al sur de Lima. Luego tenemos a Radio Santo Domingo, que está en Chimbote, a Radio San Martín, que está en Arequipa, a Radio Cepagua en la zona de Ucayali, Radio Quillabamba, que cubre toda la zona de la Convención en Cusco, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esas son las emisoras con el carisma dominico que funcionan en nuestra patria. Hay otra red de radios amigas que también están conectadas en este momento a nuestra señal. Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, en Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, en Onda Digital TV nos pone también su señal, y también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo para que usted nos pueda escuchar en cualquier momento del día. Además, también la plataforma móvil de Radio Santa Rosa y Radio Quillabamba a través del Facebook, el canal de Radio Santa Rosa, el canal de YouTube, también está a su entera disposición. Y también estamos conectados a través de todos los medios posibles de estas plataformas y redes. Bien, hoy día es 22 de octubre del 2021, ya es penúltima semana de octubre, y estamos listos para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, viernes. Viernes, y el cuerpo lo sabe. Muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo días estás? a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Es un buen día, estamos también todavía en semana de aniversario, ¿no? El viernes pasado cumplimos 65 años al aire, y ayer leía que Abel está 37 años en Radio Santa Rosa. Y eso es en realidad magnífico, ¿no? Estar tanto tiempo al lado de ustedes. Pero ahora tenemos que leer los auspicios de nuestros anunciantes, de nuestros patrocinadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad, modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones
por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, cada vez lo leo mejor, ¿eh? Y más rápido. Pero hay cosas que sí han sorprendido ayer Abel. Y empecemos por algunas cosas anecdóticas, pero de todas maneras significativas. Primero, el embajador que no fue. Anoche, el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres, en entrevista con Jaime Chincha en RPP, señaló que el embajador que no fue, Richard Rojas, jamás fue nombrado embajador. Es decir, no se emitió su resolución de nombramiento. Solamente se hizo la consulta a Venezuela para el beneplácito y la respuesta fue sí de inmediato. Pero la resolución correspondiente para nombrarlo embajador, dice el ministro de Justicia, que el presidente jamás la ha firmado. Por lo tanto, no se va a ninguna parte. No se va a ninguna parte y se queda en el Perú con su impedimento de salida sin ser nada. Parece que el Poder Judicial le salvó el día al presidente de la República, pero eso no debería pasar. Segundo acto, Ricardo Belmont ya no es el asesor presidencial. ¿Qué pasó? Belmont fue a Palacio de Gobierno, de acuerdo a su propio testimonio grabado en la puerta de Palacio de Gobierno, grabado por él mismo y transmitido en vivo a través de Facebook. Señaló que él no buscaba una resolución de nombramiento, que él era un amigo del presidente y que cuando lo llamaban él llevaba sus ideas, ¿no? Y que si el presidente lo tenía bien, pues las haría públicas. Eso no fue lo que dijo el tuit de Pedro Castillo. Pedro Castillo le daba la bienvenida, le agradecía incorporarse como asesor presidencial, eso dice el tuit. Y eso necesita una resolución suprema. Una resolución suprema que, como ustedes saben, firma el presidente, pero tiene que firmar un ministro con él. Porque los actos del presidente de la República son nulos sin el refrendo ministerial. ¿Y a qué ministro le corresponde firmar esto? A Mirta Vázquez, a la presidenta del Consejo de Ministros. Y parece ser que Mirta Vázquez esa resolución tampoco la va a firmar. ¿Qué tal? Así que Ricardo Belmont se quedó, digamos, con los crespos hechos porque no va a ser asesor de nada, va a ser un amigo que visita al presidente. Va a ser un visitante. Abel y yo podemos ir a Palacio de Gobierno a pedir una entrevista, ¿no es cierto?, al presidente de la República, a la señora Mirta Vázquez, y seremos también visitantes, ¿no? Un visitante
no tiene ninguna asesoría ni ninguna influencia. Pero dado que muchas personas, de las que me encuentro, hemos criticado la decisión del presidente debido a los malos consejos que podría recibir de Ricardo Belmont, y esos malos consejos no provienen de una situación personal, provienen de los dichos del señor Ricardo Belmont, una persona que aseguraba que, digamos, el COVID no existía, que quería ver ministros muertos primero, que despotricó contra la vacunación, despotricó contra las mascarillas, despotricó contra todo aquello que salva vidas y que al final hizo, porque al final usa la mascarilla, al final se vacunó. No puede dar buenos consejos porque no son muy sensatos sus dichos y porque vive en un permanente estado difamatorio. En los últimos días ha utilizado el micrófono para difamar sin parar a otros medios de prensa. También me incluyó en la lista en un momento, pero de mí no dijo nada. Y casi todas sus críticas a los seres humanos que están contenidos en sus largas peroratas, son de carácter sexual. Yo no creo que sus videos ni siquiera sean aptos para que los escuchen menores de edad. Están repletos de groserías. Entonces, bueno, parece que el presidente escuchó algunas de sus diatribas y lo pensó mejor. Pero sería bueno que el presidente explique sus acciones. Simplemente no emitir una resolución, claro, quiere decir algo, ¿no? Pero también hay que explicar. Hay que explicar que las torpezas tienen que corregirse y que fue una torpeza y que por eso lo está corrigiendo. A final de cuentas, su gobierno está empezando, puede cometer algunas torpezas, como nombrar a un perseguido por la justicia, por lavado de activos, embajador, o colocar de asesor presidencial a una persona que niega la eficacia de las vacunas, por poner dos ejemplos. O tener un ministro del Interior que cree que la hoja de coca es el principal insumo de la Coca-Cola. Esos son errores y los tiene que corregir, pero los tiene que corregir de una forma más o menos explícita, no implícita, creo yo. Pero en fin, está corrigiendo. Respecto del señor Barranzuela, tenía una cita hoy día en la Comisión de Defensa y Orden Interno para responder una serie de preguntas que no pudo responder la semana pasada. ¿Y qué pasó? El señor Barranzuela canceló la cita a último minuto con una excusa tonta, señalando que recién le estaban transfiriendo el cargo, ni que le estuvieran dando las llaves del ministerio de día a la mañana, ¿no? Y que no podía atender a la comisión. Una respuesta, como ha dicho el congresista Williams, la verdad banal, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero es interesante que se haya negado a ir hoy, teniendo en consideración que el lunes la ministra Mirta Vázquez va a presentar en la política general de gobierno, como manda la Constitución, y tiene que ir acompañada de su gabinete. Tal vez el señor ministro del Interior se huele que no va a ir a perder su tiempo hoy día, si para el lunes ya no va a estar. Ojalá que sea parte de esta ola rectificatoria del presidente de la República. Reitero, rectificó en el caso de Richard Rojas porque nunca emitió una resolución de nombramiento. Rectificó en el caso de Belmont porque nunca emitió una resolución de nombramiento. Va camino a rectificar una mala decisión como la de Barranzuela, una persona que no tiene competencia técnica y que además tiene conflicto de interés y que además tiene, digamos, el poco respeto de la institución policial por su propia conducta llena de faltas disciplinarias durante su paso por la institución. ¿Rectificará eso también? El problema con el presidente Castillo es que tiene que entender que estas rectificaciones, si bien son bienvenidas, tienen un costo. El costo está en haber tomado una mala decisión. Y esa mala decisión salpica a su gobierno. Y crece el descontento. Y crece las posibilidades de que en el Congreso sientan que el pueblo puede aguantar una vacancia.
El presidente en realidad pende de un hilo. Y tal vez en Palacio de Gobierno no se dan cuenta de la situación. Hoy, ayer lo anunció el ministro Aníbal Torres, se está presentando la acción de inconstitucionalidad. Como dice la República hoy día en su portada, yo lo he explicado en este programa varias veces, si el Tribunal Constitucional respeta sus propios fallos, no queda otra que establecer que no hay posibilidad de que el Congreso recorte por ley una competencia fijada en la Constitución para el presidente de la República. Y que ese recorte legal es inconstitucional. Si quieren regular la cuestión de confianza, que lo pueden hacer, necesitan mayoría calificada, 87 votos, y solo tienen 79. Mala suerte. No tienen los votos necesarios y quieren hacer por la puerta falsa lo que no pueden hacer por la delantera. Si es que el TC es consistente con su jurisprudencia. Pero, muerto el doctor Ramos, lamentablemente, una muerte prematura, ha muerto muy joven, pues el tribunal con 6 miembros, difícilmente con 2 miembros que votan sistemáticamente a favor de lo que el fujimorismo quiere, va a ser muy difícil que esa acción de inconstitucionalidad prospere. Hace bien el Ejecutivo en plantearla, porque no tiene otra alternativa. Hablando de eso, Abel, quería hacer un paréntesis en mi comentario de esta mañana para compartir con ustedes un mensaje del magistrado Eloy Espinosa que merece toda nuestra atención. Ha sido nuestro entrevistado muchas veces y tiene un mensaje muy, muy importante sobre la donación de órganos. Dice Eloy Espinosa, que también es un hombre joven, ¿no? Como muchos y muchas de ustedes saben, mi fibrosis pulmonar se ha agravado y he tenido que hacer con urgencia las pruebas que me habiliten a estar en la lista de personas posibles de trasplantes de pulmón. Con suerte, en estos días se decidirá si a pesar de mi esfuerzo he conseguido tal condición. Luego de lo vivido, solamente 2 cosas. La primera, gracias a mi adorable esposa, a mi madre, a mis hermanas, a mi querida familia, a la legión enorme de amigos y amigas de todas las edades que oraron por mí, se preocuparon por mí o me ayudaron a buscar una medicina escasa que yo necesitaba. Y también gracias al doctor Octavio Cubas y a su estupendo equipo. A todos y todas ustedes mi agradecimiento. Y termino con una cosa, última cosa, por favor. Esta es la importante para ustedes. Donen sus órganos. He visto y he vivido en carne propia la tragedia de personas que literalmente se mueren en la puerta de un hospital o en una clínica por falta de los órganos necesarios, con médicos, enfermeros y técnicos impotentes de poder ayudar. No esperemos que nos ocurra o le ocurra a un ser querido. Dona órganos. El miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa, está a la espera de una donación de pulmón, que es una donación que se puede hacer entre vivos también. Pero es muy importante el mensaje que nos está dando. Nosotros, cuando morimos, no nos llevamos nuestros órganos a ninguna parte. ¿A dónde te vas a llevar tu corazón, tus córneas? ¿A dónde te las vas a llevar? Mejor que le sirvan a alguien para seguir viviendo, ¿no? Ah, que yo no conozco a esa persona. ¿Y a ti qué te importa quién es la persona? Alguien va a vivir gracias a ti. ¿Qué más quieres? Necesitamos urgentemente una cultura de donación de sangre y una cultura de donación de órganos. No tengan miedo. He escuchado cosas fantásticas sobre el tema, ¿no? Y podríamos hacer un programa con Abel. Gente que cree que la van a matar para sacarle los órganos. Por favor. Una donación de órganos es un procedimiento complejo en términos médicos, donde tiene que haber compatibilidad entre donante y receptor. Eso no te sacan un órgano y se lo ponen a otra persona sin haber hecho muchísimas pruebas previas. No funciona así. En fin, tenemos también que informar de otros temas importantes, pero ya está
Ya la veo con Rosa nosotros, María, la congresista Flor así es, Pablo. Así que vamos a hacer una así es, pausa Rosa y regresamos María. con de la agenda educativa en el Congreso, que ayer ha estado movida también. Sí, sí, Abel. Sí, vamos a la pausa, Rosa María, vamos a la pausa que ya nos está esperando la congresista Flor Pablo, que tiene que ir al Congreso luego. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, a Mtagua también a través del podcast y todas las plataformas móviles de Facebook de Santa Rosa, Facebook de Quillabamba, canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web. Rosa María, adelante, por favor. Y efectivamente estamos con la congresista por el Partido Morado, Flor Pablo. Ella, como ustedes se imaginarán, es miembro también de la Comisión de Educación del Congreso. Y hay bastante preocupación en esa comisión por lo que parecen ser retrocesos en materia de reforma educativa. Señora congresista, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, mucha preocupación porque en medio de todo el ruido político se están aprobando dictámenes que debilitan la reforma, por decirlo menos. Empecemos con algo que ha sido bien importante, creo, en la reforma universitaria y que ha hecho que muchos, y me incluyo, nos pongamos al día, por lo menos en nuestra burocracia, ¿no? El tema de la maestría. La ley universitaria exigía originalmente que a los 5 años de promulgada, todos los profesores universitarios tenían que tener maestría y se admitía algunas excepciones en un porcentaje menor, porque efectivamente hay carreras como artes escénicas, artes plásticas, donde no necesariamente el profesor tiene una maestría académica, aunque tenga un desempeño práctico enorme, ¿no? Pero esta norma se fue prorrogando. Y lo que quieren otra vez en el Congreso es volverla a prorrogar hasta el 2023, me parece, ¿no? Así es, Rosa María. Creo que tomando como excusa la pandemia, porque efectivamente hay que tomarla en cuenta, porque la pandemia nos genera otro contexto, y hay que ser efectivamente razonables con ello, pero creo que ya estamos asumiendo la pandemia como una excusa para hacer una serie de modificaciones y afectar, ¿no?, el propósito de la reforma. Por ejemplo, en este caso es pues la exigencia hacia los profesores a que cumplan con la obtención de sus grados, el grado de maestría, el grado de doctorado, y lamentablemente este dictamen que se ha aprobado en mayoría recientemente, el 19 de este mes, lo que plantea es en realidad que todos aquellos que inicien estudios a noviembre, y eso la verdad, incluso para las personas que han hecho su esfuerzo en todo este tiempo, es una falta de respeto. Y lo que creemos es que sí, hay que considerar a los que estén terminando este año y los que estén en trámite. No decimos, o sea, también hay un margen de flexibilidad, pero no pues ya abrir la ley para todos sin reconocimiento del esfuerzo de otros. Claro, le pongo un ejemplo, que en mi caso, que ha sido el caso de muchos. Yo hice una maestría muy joven, apenas salí de la universidad, me fui a los Estados Unidos, hice mi maestría, y nunca la inscribí en el Perú, porque en realidad yo no iba a trabajar para el Estado, no tenía ningún interés en inscribirla, pero enseñando ya en la universidad y a raíz de la ley tenía que organizar mis trámites. Y SUNEDU, hay que decirlo, ha mejorado muchísimo recién, hace 2 o 3 años, el reconocimiento de títulos en el exterior. Y recién lo tramité en enero y febrero antes de la pandemia. Y la resolución que me tenían que entregar, no me la entregan porque, ¡pum!, cierra el Estado peruano. Así es. ¿Ya? Cierra. Y me la han entregado unos meses después que ya
pude conseguirla físicamente y presentarla digitalmente a la universidad, porque la universidad también está físicamente cerrada. Entonces, sí hay una razón, digamos, de trámite burocrático. Usted no se opone a eso. No, Rosa María, por supuesto que hay que tener esa flexibilidad y es absolutamente razonable que muchos trámites se han detenido, la universidad recién va a abrir, ¿no? SUNEDU también ha tenido que acomodarse, todo el país hemos tenido que acomodarnos y efectivamente hay una burocracia, una tramitología que hay que considerar que la pandemia ha afectado. Entonces sí, hay que considerar que hay que ser flexibles con aquellos que terminan de cursar sus grados, sea de maestría o de doctorado este año, tener la flexibilidad con aquellos que están en trámite y no lo han Claro. obtenido. Y sí hay que hacer la modificación en Claro, ese por ejemplo, sentido. yo venía de una universidad reconocida internacionalmente, entonces era mucho más fácil el trámite. Pero hay algunos que no, y que tienen que apostillar. Y por Así ejemplo, es. Relaciones Exteriores da cita para 3 documentos por persona o sea, si ya hiciste una vez, no te recibes hasta dentro de 2 semanas o 3 semanas. Entonces te demoras un montón. Claro. Además, además hay que decirlo, ojo, cuesta plata. Hay que pagar un montón de trámites. Entonces, también es una inversión para el profesor. Yo presumo que frente a eso ustedes darían una flexibilidad de... Por supuesto, hay que ser razonables en el contexto de pandemia, generar facilidades para los que ya están terminando este año, que también hayan tenido dificultades para terminar, pero hay un esfuerzo anterior hecho, porque la maestría no la sacas en un mes. Y Así para es. los que están en trámite, en ese sentido estamos de acuerdo. Y lo que vamos a hacer es presentar una moción en minoría para que cuando se discute en el Pleno se ponga en el justo medio, ¿no? Creo que el justo medio es reconocer que hay unas dificultades para los que no han podido terminar, pero ya han iniciado y están prácticamente para terminar los estudios, y para aquellos que están en el trámite, pero no para los que inicien recién, porque en realidad el mensaje que damos es: se hace la ley, nunca se cumple y siempre va a haber una ley que diga sigue el plazo y se amplía el plazo, y creo que eso es algo que como mensaje es negativo para el sistema, para nuestros estudiantes, y en realidad creo que la exigencia está en mayor calidad, ¿no? En la formación de los maestros, de los profesores universitarios. ¿Para qué? Para que los estudiantes también puedan tener una formación con docentes mejor preparados, ¿no? Entonces creo que Además, eso es algo que doctora, hay que cuidar. doctora, hay que decirlo, hay 2 momentos, ¿no? La universidad no debería contratar hoy a nadie que no tenga maestría. Eso es algo bien importante, porque una cosa es ser un profesor que dicta hace 10 años o 20, que está sacando su maestría o que la va a sacar, y otra cosa es un profesor que llega recién a la universidad y le preguntan, ¿tiene maestría? No, no tengo. Ya, a ese no lo puedes contratar, pues tienes que contratar a uno que ya tiene. Exactamente. Ya, y Exactamente. esa es una diferencia que sí debería hacerse valer. Es decir, en la universidad, yo tengo entendido que en la Católica desde el 2017, si no tienes maestría, no te contratan. Mira, y hay universidades, Rosa María, que han avanzado. Yo hace poco he estado en Piura, justo donde fue la comisión en la Universidad de la Frontera, que es una universidad con comisión reorganizadora, es decir, un presidente de comisión reorganizadora puesto por el Ministerio de Educación. Y ahí todos los profesores tienen maestría, es una universidad nueva, efectivamente tienen el grado y ya no se admite, porque la propia ley plantea un punto de partida para todos, y esta espera, esta concesión es en aquellos profesores que ya han venido enseñando y se les da un plazo razonable, y creo que ya todo plazo tiene que cumplirse, ¿no? Ya vino la pandemia, flexibilizamos en lo que haya que flexibilizar, pero aquí ya no solo se está flexibilizando, sino simplemente se está abriendo la puerta a todos desconociendo que hay un propósito de reforma. Mi consejo a todos los profesores que nos están escuchando es que entren a la página web de SUNEDU, que es bien amigable. Ahí van a encontrar los requisitos y no es tan difícil. Si el título es en el exterior, hay que traducirlo, hay que pagar un derecho a la SUNEDU, es caro a veces el derecho. Esa traducción, si viene de una universidad reconocida por la SUNEDU, miren, eso sí sale rapidísimo. Si no es una universidad reconocida por SUNEDU, ahí sí vienen las dificultades, pero en general se puede hacer. Y también SUNEDU ha puesto a disposición, mira, una serie de recursos, de información que permite a los profesores poder acceder, ¿no? Ante el argumento de... Claro, ante el argumento de no, todo está cerrado en la universidad, creo que la virtualidad también ayuda para acceder a muchísima información. Claro, y si el título está inscrito en una base de datos de la universidad,
con esa impresión de la base de datos de la universidad, te lo reconoce la SUNEDU. Y hoy por hoy, todas las universidades del mundo tienen bases de datos donde están registrados los títulos que ha emitido. O sea que no es tan complicado, hay que aplicarse un poco. Pero en eso tiene razón. O sea, si seguimos prorrogando y prorrogando y prorrogando, en realidad es letra muerta la norma. Pero no es el único problema. Luego viene el tema del bachillerato automático. En el año 1992, el presidente Alberto Fujimori, que venía de ser rector de una universidad, de la Universidad Agraria, se puso regalón y le regaló el bachillerato automático a todos los jóvenes peruanos. Ya no tenías que hacer tesis. Algunas universidades se defendieron estableciendo seminarios de tesis, trabajos de investigación, en otro momento de la carrera, pero efectivamente te graduabas y tenías que pasar por caja, pagar tu título y te ibas con tu título de bachiller. La ley de reforma universitaria dice no, para ser bachiller hay que hacer un trabajo de investigación, de cualquier cosa, pero por el amor de Dios, haga un trabajo de investigación, uno, aunque sea en la vida. Y esto tenía que entrar en vigencia ya. Parece que en la comisión han decidido ponerse regalones y decir que tampoco entra en vigencia. Así es. Mira, es bien delicado esto, Rosa María, porque en realidad incluso lo que se ha hecho en todo el proceso es, yo lo que le decía en la comisión, no es como que yo les pregunte a mis hijos qué quieren comer hoy día y me van a decir, mis hijos son pequeños, me van a decir pues comida chatarra, ¿no? Papas fritas, papas fritas, papas fritas. Exactamente. Y uno tiene que saber como adulto, y más como congresistas, poner el punto medio de cuál es la finalidad de la reforma y de la política pública. Aquí la finalidad es generar capacidades de investigación. No es que vayan a hacer el argumento que ha sido, yo escuchaba algunos argumentos, era nosotros no vamos a ser investigadores, no vamos a ser profesores universitarios, entonces no debemos hacer el trabajo de investigación. Error. La naturaleza de la universidad es formarnos en la profesión que tengamos, en las capacidades pues, de formulación de problemas, de argumentación, de poder escribir, como tú bien dices, y no es una tesis, es un trabajo, ¿no? Y yo lo que pedí... algo, cualquier Exactamente, hay tantos temas ahorita que investigar con la pandemia. Creo que más bien el escenario de pandemia nos pone un contexto de muchas oportunidades para ello. Pero bueno, se planteó incluso, los años han sido, un congresista decía 2022, otro 2023, otro 2024, en fin. Y aquí, lamentablemente, no se ha abierto un debate plural y se ha escuchado solamente a todos aquellos que dicen, sí, quiero bachillerato automático, con la argumentación de necesitamos darle grados a los jóvenes porque con eso van a conseguir trabajo. Y dejando de lado que la exigencia, porque creo que como país ya hemos aprendido que uno de nuestros grandes males es la informalidad, ¿no? La precariedad también que ha estado en la universidad pública y privada, por eso los licenciamientos. Doctora, existe el temor entre no solamente los profesores, los padres de familia, también entre los estudiantes, que la pandemia, incluso en nivel universitario, ha rebajado mucho la exigencia. Porque pasamos a un paradigma educativo completamente distinto, donde la autoeducación tiene que primar. Y como los contenidos son asincrónicos, si el joven no se autoeduca, bueno, pasa al siguiente nivel y con las limitaciones que tenemos para evaluar, pues probablemente ni siquiera esté pasando bien. Así es. No lo sabemos y no lo vamos a saber hasta dentro de unos años. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que estamos flexibilizando tanto y estamos poniendo en riesgo la formación profesional de los jóvenes, ¿no? Entonces creo, aquí hubo una alternativa, Rosa María, y con el Ministerio de Educación trabajamos una alternativa que viene desde la época del ministro Cuenca, en el gobierno de transición habían trabajado unos lineamientos que era para explicar con claridad los diferentes modos de hacer ese trabajo de investigación para que no aturdir a las universidades y a los estudiantes. Mira, no se ha considerado ello y se ha planteado un bachillerato automático hasta el 2023. ¿Qué vamos a hacer aquí nuevamente? Para llegar al pleno vamos a tener que plantear una moción en minoría señalando que hay que considerar estos lineamientos, que efectivamente cada universidad tiene que adecuarse, cambiar algunas normas internamente, porque ellos son los responsables de ver el reglamento de grados y títulos, y ampliemos, bueno, un año más, ya, al 2022, pero no nos vayamos pues al 2023, y creo que más bien el rol del Congreso es supervisar que esos lineamientos se puedan dar en las universidades, que varias lo están haciendo. Estos lineamientos que ha hecho el Ministerio de Educación
no es invento del ministerio, más bien recoge la experiencia de universidades que sí apuestan por la investigación y el desarrollo de capacidad de los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos pone en un escenario difícil, hay que plantear alternativas, pero no hay que renunciar a los propósitos de la reforma. Ese es el mensaje que yo quisiera darles esta mañana a los estudiantes, a las familias y a los profesores, porque si no, en realidad lo que vamos a hacer es, con la excusa de la pandemia, que es, vamos a retroceder totalmente. Creo que la pandemia tiene que ser un elemento a tomar en cuenta, pero también tenemos que tomar en cuenta cuál es la finalidad de la universidad y la exigencia es algo que tenemos que mantener como principio. No, y hay que recordarle a todos algo que a veces no se recuerda, ¿no? Que el licenciamiento es sobre mínimos, sobre estándares mínimos, no máximos, mínimos. Así es. Si tu universidad es licenciada, eso no quiere decir que te estén dando la mejor calidad universitaria que existe. No, sino que pasan el piso, no están en el techo, están en el piso. Ese es un problema bien serio porque parece que no se hubiera entendido. Ahora, sobre ese tema, sobre el licenciamiento, hay pues fuerzas muy, hay que decirlo, muy activas, ¿no es cierto?, en tratar de resucitar a muertos que no tienen ninguna capacidad, porque si la tuvieran ya lo hubieran hecho, ¿no es cierto?, de ponerse, digamos, a derecho, ¿no? ¿Están sintiendo nuevamente estas presiones en la Comisión de Educación? Yo creo que en este momento se mezclan entre intereses particulares, entre una reacción populista al pedido, los jóvenes quieren, los maestros piden, entonces vamos a darles una reflexión más profunda de lo que está en juego, habemos también una minoría que queremos buscar un punto de equilibrio. No decimos, no tomemos en cuenta la pandemia, tomémosla en cuenta, pero no nos vayamos a extremos, ¿no? Entonces estamos en esa posición, varios congresistas que hemos votado en abstención o como en mi caso en contra para estas mociones, que vamos a presentar un dictamen en minoría y en el pleno, ya el pleno del Congreso, ahí un llamado a mis colegas congresistas, pues ayer hemos debatido, por ejemplo, el tema electoral y los cambios en la reforma política, ¿no? Que no ha pasado, justamente señalando esto, que no hay que traicionar los principios básicos de una reforma como es la democracia interna. Igual en el caso de la ley universitaria no podemos traicionar principios básicos como la búsqueda de la calidad, el desarrollo de competencias tanto de los estudiantes como de los profesores. La voy a llevar al tema electoral, no se preocupe, pero antes, para agotar el tema de educación, otra preocupación. Había un cambio importante en el Ministerio de Educación. El nuevo ministro es una persona que públicamente, bueno, tiene unas ideas que no comparto y presumo que usted tampoco, sobre la evaluación docente. La evaluación docente es la piedra angular de la reforma magisterial porque implica que el profesor se educa, se evalúa y asciende. No asciende por antigüedad, asciende por un logro en su propio aprendizaje como docente. Sin embargo, la bancada que acompaña al presidente Castillo es una bancada cuyos miembros maestros, los invitados, digamos, o los que se inscribieron para poder postular con Pedro Castillo, son profesores que no han dado exámenes o que habiéndolos dado han sido reprobados en algunos casos varias veces. Y el ministro de Educación es una persona que está en contra de la evaluación. El presidente de la República nunca ha pasado una evaluación. Entonces, ¿no cree usted que desde el Ejecutivo ese ya es un no negociable? El señor Castillo está formando un partido político sobre la base de un conjunto de profesores cuyo único bandera de lucha es que no los evalúen, que les paguen por antigüedad, no que les paguen por sus desempeño. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Si esto ya es le digo, parece ser un no negociable del presidente de la República. Mira, acá estamos ante, Rosa María, ante primero la reforma universitaria y ahora la reforma docente, ¿no? Dos reformas importantes que vienen del periodo 2012-2014. Mira, aquí tenemos que otra vez recordar, ¿para qué se hizo la ley de reforma magisterial? Con un principio de profesionalizar a los maestros y por eso se pone el principio de la meritocracia. Es decir, yo entro por concurso con una evaluación, yo asciendo, paso a los cargos en base a mi rendimiento. Efectivamente hay un tema aquí que es cómo damos mejores condiciones, porque hay
la formación inicial de los maestros en los institutos, en la universidad, es algo que tenemos que mejorar y ahí ojalá venga el énfasis. Yo lo he planteado esto con la Premier y también con el ministro, la formación inicial de los profesores. Pero no podemos pues retroceder ahora, porque también como lo comento siempre con los colegas maestros, yo también soy profesora, y con los colegas congresistas maestros, yo le digo, a ver, cuando a ti te toca, tus hijos, un profesor para tus hijos, ¿qué profesor quieres? ¿Quieres que sea el mejor profesor? El que sabe cómo enseñar, el que tiene las nuevas metodologías, el que llega y logra aprendizajes. Bueno, ese es el propósito. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo una carrera exigente y también teniendo una carrera que da condiciones de desarrollo, da las capacitaciones que haya que dar, la formación que haya que dar. No simplemente diciendo, bueno, aquí lo que vale es la antigüedad. Creo que estamos confundiendo una mirada desde la reivindicación del magisterio, que está muy bien sindical, y olvidándonos que acá no hay ninguna discusión. Aquí el tema es que la finalidad de la educación es el estudiante. Y para que el estudiante aprenda necesitamos buenos maestros, bien pagados, bien capacitados, por supuesto, pero la mirada no es desde mi ubicación como sindicato, sino mi ubicación en el sistema. Los profesores nos debemos a los estudiantes. Yo la verdad se lo he dicho al ministro que hay que seguir avanzando. Yo también creo que hay que modificar una serie de aspectos en la ley de reforma, como por ejemplo que el día de su cumpleaños pues el maestro no se jubile, sino por lo menos espere que termine el año escolar, cosas, o una carrera directiva, pero se puede mejorar. Pero no podemos otra vez traicionar a la esencia, al corazón de la reforma, que es docentes, profesionales, que ascienden e ingresan por mérito y una carrera exigente. ¿Por qué? Porque eso necesita nuestro país. La educación es la clave del desarrollo de capacidades de las personas y tenemos que tener una carrera exigente en la educación básica, que la ley de reforma es para los profesores de la educación básica, inicial, primaria y secundaria, y también leyes y planteamientos exigentes para la educación universitaria, como hemos visto hace un momento, o la educación técnica. Entonces, estamos aquí ante un tema otra vez, ¿no? Políticas en riesgo. Y tenemos que tener, de verdad, una actitud muy vigilante y no dejarnos. Ahorita hay un ruido político que tapa estas cosas que se van planteando. Hay efectivamente, como tú dices, del Partido Perú Libre, una agenda muy fuerte con este tema, pero también donde se encuentran con otras fuerzas políticas. Los extremos se juntan para no avanzar en las reformas y para no avanzar en la meritocracia. Evidentemente, desde Renovación, por ejemplo, su líder político lo ha dicho claramente, soy un enemigo de algo que él llama la ideología de género, que en realidad es la igualdad en la escuela. Educar a los niños para que no sean unos futuros machistas o unos discriminadores, ¿no? Ellos se oponen a eso y lo dotan de contenido sexual. Una cosa media perturbada, ¿no? Un poquito, digamos, que ni siquiera es apta para niños, ¿ya? Pero eso se une al maestro que dice, yo no quiero dar examen. Entonces estamos más o menos amenazados por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Sí, y va a ser, de verdad, yo hasta ahora tengo que reconocer que con el ministro Cadillo y espero también ahora con el ministro Carlos Gallardo, los planteamientos del ministerio, los informes frente a las cosas que hacen el Congreso ha sido de defensa de la reforma, hasta ahora. Y ojalá esa línea se mantenga. Los equipos técnicos están en esa línea, por ejemplo, yendo a plantear los lineamientos, yendo a plantear alternativas, hasta ahora. ¿Quién está yéndose en contra de estos planteamientos? El Congreso. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y ya vemos una mayoría acá defendiendo principios, tratando de efectivamente hacer normas razonables en función de este contexto de pandemia, pero hay que, creo que, alertar a la ciudadanía de lo que está pasando. No podemos ser permisivos, no podemos retroceder. Ha costado mucho. Llegar a una ley de reforma costó meses de huelga porque teníamos a maestros enfrentados, porque había maestros en la ley del profesorado, maestros en la ley de carrera pública magisterial que ya planteaba la meritocracia. Y ahora hay una sola ley que unifica, que se puede mejorar, por supuesto, pero no debiéramos retroceder. Y aquí los profesores que han ascendido, que también, así como hay profesores que te dicen no a la evaluación, y otros que dicen no, sigamos avanzando en esta línea, porque yo he logrado ser director de un UGEL, por ejemplo, que antes era un cargo político que iba, las autoridades eran a dedo, al amigo, o a pagar favores políticos. Mira, algo que está sosteniendo mal que bien el sistema educativo ahorita, Rosa María, es que muchos directores son de carrera. Entonces, frente a los cambios de autoridades, al escenario de tanto cambio político, son los que están sosteniendo de alguna manera la continuidad de las reformas, de los pocos avances que hay, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que fortalecer la carrera meritocrática en todo el Estado, hay que hacer ley del servicio civil, o sea, hay que avanzar. A veces es como un contrasentido, ¿no? En el Congreso observamos al Ejecutivo las designaciones y decimos que estén los más competentes,
y a la hora de hacer leyes, nosotros no nos agarramos de esos propios principios que exigimos al otro, ¿no? Yo creo que hay que exigir lo que exigimos al Ejecutivo, también hay que exigirnos a nosotros mismos en el Ahora, Congreso. Así que en eso estamos. el ministro de Educación está en entredicho, porque digo, públicamente, eres un hombre cercano al FENATE, es del sindicato que quiere salirse, escindirse de su SUTEP, y además es una persona que se opone a la evaluación. ¿Cómo sostenerlo de ministro si se opone a lo fundamental de la reforma? Yo creo que esos son los planteamientos que va a tener que ir a decir la Premier el día lunes, ¿no? Con mucha claridad. Y en la reunión que hemos tenido, los 3 congresistas del Partido Morado se lo hemos señalado, ¿no? El riesgo en el que están las reformas, yo le he dicho con todas sus letras que hasta ahora vemos un Ministerio de Educación defendiendo las reformas, planteando salidas, pero no traicionando a los avances. Y esperamos que siga esa línea hasta ahora. Y creo que eso es algo que debe de afirmar en la presentación que haga el día lunes. Hay que decir una cosa, eso fue hasta el 7-8 de octubre, porque eso fue que el señor Cadillo no le salió al presidente como él esperaba que le saliera, y por eso lo cambia con 70 días en el cargo, que para ministro de Educación es poquísimo. Usted ha sido ministro de Educación, 70 días en el cargo no haces nada. Nada. ¿Ya? Y lo cambian abruptamente para poner una persona antirreforma. Eso es un mensaje bien claro, ¿no? Mira, yo creo que aquí Rosa María va a jugar también un papel importante el funcionariado del propio Ministerio de Educación, ¿no? Yo creo que hasta ahora, y hay una generación que se ha formado, a veces, y algo creo que en medio de todos los cambios de ministro, algo que todos los ministros en nuestro corto tiempo hemos logrado es mantener a los equipos mayoritariamente, y son esos equipos los que ahora lanzan las alertas. Por ejemplo, igual con el ministro Cadillo ya había por ahí alguien queriendo flexibilizar totalmente el concurso, el ingreso a la carrera, ¿no? El concurso de nombramiento docente. Inmediatamente salió la alerta de los propios funcionarios. Entonces creo que aquí, en este momento, la participación y la voz de los funcionarios va a ser muy importante, porque no son trabajadores de un gobierno, son trabajadores del Estado. Y el Estado defiende políticas de Estado. Entonces yo aquí siempre también le estoy diciendo a los funcionarios en general, en el sector público, que tengamos esa mirada de defensa y de alerta a los avances que hemos tenido, porque si no, esto va a ser en realidad una reconstrucción. Luego de terminado el gobierno vamos a tener que retroceder y para poder recuperar lo poco que hemos avanzado, y no debiera ocurrir eso en estos 5 años. Estos 5 años debieran ser porque ya los 5 años pasados hemos sido, ha sido un periodo como de no retroceder y de resistencia. Y si este sigue siendo lo mismo, ¿cuándo avanzamos? ¿No? Entonces creo que aquí hay que tener un llamado a atención. Parece ser una continuación de la anterior, y esta semana, ahí ya lo llevo al tema político, pues el Congreso, con la oposición de ustedes, vale decirlo, vota por una modificación que yo considero inconstitucional, lo he explicado en el programa varias veces, para limitar la cuestión de confianza, y creo que yo, vista la conducta del Congreso y de las mismas bancadas el año pasado y este año, pero sobre todo el año pasado, yo considero que son actos preparatorios para la vacancia de Pedro Castillo, vacancia que está apoyada por grupos de extrema derecha, y creo que si Vladimir Cerrón le pone los 8 votos que necesitan, pues lo vacan, y Vladimir Cerrón lo está pensando, o por lo menos amenaza con pensarlo, así lo ha puesto en un tuit, para quien lea entre líneas, ¿no? ¿Usted cree que este es un escenario posible, que estamos a puertas de una vacancia nuevamente? Mira, en realidad estamos en un escenario de confrontación tremendo. Nosotros hemos votado en contra de este planteamiento, de este desarrollo legislativo, como le han denominado, que en realidad es una interpretación buscando beneficiar al legislativo, ¿no? Lamentablemente, nosotros presentamos un proyecto de ley de equilibrio de poderes muy similar a lo que ha planteado el Ejecutivo, pero bueno, no ha sido tomado en cuenta y se han ido por la ruta fácil de aprobar por insistencia el proyecto de ley, que lo que hace es proteger, blindar al Congreso, y efectivamente hay fuerzas que no procesan hasta ahora, que ganó las elecciones pues un gobierno de izquierda, al que hay que exigirle que ponga a la gente decente, a la gente competente, a la gente correcta, pero no va a poner pues a gente que piense ideológicamente distinto a ellos. Entonces hay que exigirle a la izquierda una izquierda correcta, ¿no? Una izquierda transparente, una izquierda profesional. Y creo que sí, efectivamente eso está en riesgo, Rosa María. O sea, hay grupos políticos
que no se convencen, y no, entonces siempre van a poner alguna excusa, y creo que no, eso es muy complicado para el país porque no pasamos a un siguiente escenario. Y es Nosotros muy pedimos complicado, el cambio del premier. claro, es Y muy complicado para la democracia. Si un grupo del Congreso, digamos, 3 partidos, claramente, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, no reconocen el triunfo del señor Castillo y están en permanente labor ahí de zapa para ver cómo lo derrocan, entonces no hay forma democrática de gobierno. O sea, no tienen ningún respeto por la democracia. La democracia es aceptar que a veces pierde, a así veces es, gana, pues. así es. No Y son creo que democráticos. Entonces, esa situación y todavía no al otro llegamos. lado tienes a Perú Libre, que tampoco es un partido democrático. Creen en proyectos autoritarios completamente. Entonces, los proyectos autoritarios hoy son mayoría en el Congreso. Eso solo termina con el derrocamiento de Castillo, no hay otra forma. Están muy cerca de eso. Es un riesgo muy alto, Rosa María, efectivamente, pero creo que aquí tenemos ese centro que a veces está desdibujado, tiene que comenzar a firmar algunas posiciones, ¿no? Y una posición de respeto a los resultados electorales. Ganó un gobierno de izquierda que hay que exigirle desde su naturaleza hacer las cosas bien, pero tenemos que respetar también la voluntad ciudadana. Este gobierno debiera durar los 5 años para los cuales ha sido elegido, como el Congreso debiera durar los 5 años para los cuales hemos sido elegidos. Claro, pero en ese centro, Pero es un escenario bien delicado. claro, pero en ese centro está Somos Perú, en ese centro está Acción Popular, en ese centro está PP, y esos partidos votaron, no tanto Somos Perú, pero en parte sí, votaron por la vacancia de Vizcarra. Y han votado por la no disolución del Congreso a través de la cuestión de confianza también nuevamente esta semana. Ese centro está unido con los proyectos autoritarios. Ustedes están solos. Si no fuera porque, digamos, no pueden votar a favor los de Perú Libre y los de Juntos por el Perú, solamente quedan ustedes y dos congresistas más. Sí, el escenario es muy complejo, Rosa María, como tú bien señalas. Yo espero que hayamos aprendido de lo que ha pasado, porque este escenario que tuvo Avisoras no es un escenario nuevo. Ya hemos visto lo que ha pasado y en una pandemia, imagínate el costo para el país, ¿no? O sea, no podemos recuperar nuestra economía, no podemos avanzar en tanto nos encontremos en Claro, esta situación de polarización. a Keiko Fujimori nunca le ha importado, Sí, ni tampoco a César Acuña, ni a Raúl Díaz Canseco, nunca les ha importado. Ese es el problema más serio que tenemos. Y lo que así viene es. es la vacancia del presidente de la República. Lo van a derrocar. Una vacancia express. Lo que pasa es que tal vez la derecha no entiende, ni tampoco, digamos, yo creo que sí lo entiende Vladimir Cerrón, pero no lo entiende la derecha. Es que justamente lo que pueden crear es un contexto social en que la Asamblea Constituyente es la única salida para reformar estos aspectos de la Constitución que no quieren reformar correctamente. Y eso termina en un ambiente muchísimo peor para la economía. Pero eso es lo que están buscando. Es que si no se puede reformar la Constitución por los mecanismos establecidos en la Constitución, porque estamos viendo estos abusos, el abuso de poder termina en una ruptura constitucional y las rupturas constitucionales se reparan con asambleas constituyentes. Es exactamente lo que no queremos. Y para lo que está trabajando con mucho empeño todos los extremos y todos los totalitarismos. Y yo estoy segura que a Pedro Castillo lo vacan con votos de Perú Libre. Bueno, esperemos que ese escenario, como lo cuentas, que es un escenario en realidad durísimo para el país y durísimo sobre todo para la gente más pobre, ¿no? Porque pasamos la factura más alta es a ellos. Yo creo que también aquí falta, Rosa María, o sea, efectivamente estamos entre dos poderes, ¿no? Pero creo que hay un poder ciudadano que también hay que llamar, que hay que invocar, ¿no? O sea, creo que hay un poder de la ciudadanía que ahorita no lo estamos escuchando suficientemente, ¿no? Claro, y probablemente el señor presidente sea impopular en Lima, pero el resto del país se va a levantar y esto no va a ser fácil. Así es. Y el Congreso, espérese un ratito, ahorita presentan el proyecto de ley para modificar la Constitución y establecer que cuando renuncie el presidente y la vicepresidenta no se disuelve el Congreso. Y van a necesitar ahí sí 87 votos y los van a lograr sin discusión. Cuando usted vea ese signo, ya sabrá que el final se acerca, como en la Biblia, igualito. Pero en fin,
Bueno, Rosa También, María, con ese escenario, en realidad, que es un escenario que a todos nos preocupa y es una posibilidad, creo que hay que actuar con mucha madurez, ¿no? Yo siempre insisto a los colegas que hay que mirar lo que ya ha pasado en nuestra historia reciente como país, ¿no? Y dónde estamos. Y creo que la situación en la que nos encuentra la pandemia también es parte de esta inestabilidad política y lo que necesitamos a gritos es gobernabilidad, encontrar puntos de acuerdo, una agenda común y poder tener mucha madurez para evitar estas situaciones que nos van a llevar al caos, nos va a llevar a incrementar la pobreza, a no recuperarnos, ¿no? Mira, ahorita hay 500.000 de estudiantes que se han ido de la educación básica o en riesgo de irse de la escuela. Tenemos que recuperarlos a ellos. ¿Qué vamos a poder recuperarlos a los estudiantes de educación superior que se han ido, que han dejado de estudiar porque no tienen recursos económicos, si estamos en estas situaciones de disputas de poderes y de no reconocer pues que ha habido una elección democrática y los resultados se respetan, hay que construir, ¿no? Yo creo que tú has planteado muy bien el escenario, uno de los escenarios, que el creo que apocalíptico, yo planteo el apocalíptico, por si acaso. sí, tú planteas sí el apocalíptico, pero hay que tenerlo en cuenta, porque ese escenario más dramático y más duro no es pues una invención, es una posibilidad frente a la forma como actuamos y actúan los políticos, y creo que hay que tener mucha responsabilidad, ¿no? Dejar de ver solamente nuestros intereses, nuestras posiciones, y reconocer, porque de la boca para afuera hablamos mucho de ser demócratas, de ser los grandes representantes y defensores de la democracia, pero en la práctica, en realidad, lo que queremos es afirmar, como tú bien señalas, nuestras ideas, nuestras posiciones y un autoritarismo que en este momento no ayuda, ¿no? Yo creo que son tiempos que tu escenario apocalíptico nos llama a la reflexión a todos para pensar que eso es una situación posible, pero que hay que evitarla y hay que hacer todos los esfuerzos para ello. Ayer también hubo una buena señal en el Congreso. Me dio gusto que nuevamente Fuerza Popular tratara por todos los medios de traerse abajo otra vez la reforma política. Lo que se pudo sacar de la reforma política, ni siquiera fue mucho. En este proyecto desesperado, porque no hayan primarias, porque no cambie nada, vamos, esa es la verdad. Sin embargo, se tuvo que pasar a un cuarto intermedio porque no había consenso. Y me parece raro, ¿sabe? Porque nadie mete un tema en agenda si es que no hay consenso previo. ¿Quiénes se voltearon? ¿Quiénes dijeron, no, sabes que no nos conviene? ¿Qué Mira, partidos dijeron no? Mira, que ha habido aquí quien ha marcado, creo que la línea en este caso ha sido el centro, ¿no? Los partidos Acción Popular, el propio Somos APP. Perú, nosotros, APP. ¿Y por qué? Porque se aprovechó, la vez anterior ya se había dicho no a este tipo de cambios, la vez anterior se presentó justamente un dictamen desde la Comisión de Constitución para este tema, y se pasó un dictamen por minoría para ver si se hacían los ajustes en los plazos, donde nosotros también estamos de acuerdo. Pero aprovecharon nuevamente para hacer un cambio sustancial en el tema de la democracia interna y la forma como se eligen los candidatos, ¿no? Que es a través de delegados, y en realidad lo que se hace es pues reforzar que una cúpula de los partidos, a dedo, vamos a decirlo así, diga quiénes son o quiénes no son los candidatos, y saltándose la posibilidad de un militante un voto, ¿no? Yo creo que ahí y es ese tipo de comportamientos a los que debiéramos aspirar, Rosa María, ¿no? Por ejemplo, ayer no ha pasado y nuevamente se ha vuelto se va a revisar, a hacer un trabajo con los voceros, y creo que hay que reconocer esta posición de ese centro en el Congreso, que en este momento, para el caso de la reforma política, es quien está defendiendo el fortalecer a los partidos, ¿no? A través de unas elecciones auténticamente democráticas. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha pedido es que, he visto ayer un dictamen, una resolución, el Congreso responda sobre el tema de los plazos. Lo que ellos dicen, con estos plazos es imposible. Ustedes tienen que cambiar los plazos, pero para poder hacer que sea posible, no para desaparecer la institución. Así es. Y creo que esa ha sido la señal el día de ayer. Yo creo que ya Fuerza Popular le ha quedado claro, ¿no? Dos intentos de querer con diferente título en este proyecto de ley que era muy puntual sobre los miembros de mesa y algunos temas de plazos, volver a colocar el tema de la democracia interna, y no ha sido aceptado, ¿no? Claro, lo meten de contrabando. La norma se llama incentivos para ser miembro de mesa. Ah, bueno, qué democrático, muy bien. Y de repente, ¡pum!, se anulan las elecciones primarias.
¿Qué clase de técnica jurídica es esa? Es la peor técnica parlamentaria que hay. Es poco transparente, además. O sea, es como cuando Rosita Bartra se trató de volar la cuestión de confianza en el proyecto de bicameralidad. Arruinó la bicameralidad en el Perú. O cuando se voló el voto de los peruanos en el extranjero por estar haciendo cata en PS con las normas, ¿no? Entonces, no legislar es bien difícil. Bien difícil. A mí me hacen una gracia todos los congresistas que entrevisto que no quieren legislar. Claro que van a querer legislar, si es tranquísima legislar. Es difícil, pues. Ahora, ¿qué capacidad, hasta el momento lo que estamos discutiendo es la capacidad reactiva que tienen ustedes como Partido Morado, ¿no? Es como estar atajando penales todo el tiempo. Pero, ¿dónde está su capacidad propositiva? Mira, nosotros hemos planteado, por ejemplo, el proyecto de ley de equilibrio de poderes. Está el proyecto de ley de Málaga para el tema concreto. No, no vacancia, no cuestiones de confianza, y la vacancia regularla, desagregar qué significa incapacidad moral permanente, ¿no? O sea, ahí hay un trabajo que se ha hecho y está el proyecto de ley, y siempre lo insistimos, pero claro, también somos parte de la tiranía de las mayorías, ¿no? Entonces pueden haber proyectos, y lamentablemente también eso es parte del juego democrático y de las reglas democráticas. Entonces, también creo que ahí, ahora que ha presentado el proyecto de ley el Ejecutivo, vamos a seguir empujando esa línea de trabajo de avanzar en una reforma constitucional de equilibrio de poderes. Y lo otro que también en este propio esfuerzo, nosotros hemos apoyado el dictamen en minoría pasado, cuando vino la Comisión de Constitución componiendo estos temas de las reformas electorales. Entonces estamos siempre, creo que el esfuerzo que está haciendo en este momento, que estamos haciendo nosotros tres como congresistas del Partido Morado, es generar estas alianzas con el centro, es fortalecer un centro que asuma la responsabilidad que le toca, porque tu escenario apocalíptico hay que recordarlo siempre, porque ese escenario es el peor escenario para la gente más pobre en nuestro país. Lo que vamos a hacer es, como digo, incrementar la pobreza, retroceder más de lo que ya nos ha hecho retroceder la pandemia, y creo que eso es lo que no queremos. Y luego tenemos también, por ejemplo, en mi caso, estamos trabajando proyectos de ley para la infancia. La orfandad es un problema tremendo en este momento para nuestro país, que no lo teníamos en esta dimensión antes de la pandemia. 100.000 huérfanos, y de ellos hay que tener un sistema para comenzar, para saber cuántos están en condición de pobreza y extrema pobreza y de abandono. Estamos trabajando fuerte, queremos hacer la ley para protección de la orfandad, así como la ley, y estamos trabajando en el proceso ahorita de consulta, de reunirnos con los grupos, y todo un sistema, Rosa María, de protección de la infancia, porque creo que lo que más vulnerabilidad hay en este momento está en los menores que en general, por la situación de pobreza, han incrementado el número de niños trabajadores. Nuestra infancia hemos retrocedido en los temas de los pocos avances que teníamos en anemia, en reducción de la anemia, en vacunación. Entonces nuestro énfasis está por el lado de la infancia, por el lado del sistema democrático, los equilibrios de poderes tan necesarios, y SUCEL está trabajando toda una línea también vinculada al tema de libertades, ha presentado el proyecto de ley para el tema del matrimonio igualitario. También hemos presentado desde el despacho de SUCEL los temas vinculados a la formalización. Por ejemplo, todos los jóvenes, que mayoritariamente son jóvenes que trabajan en estos deliveries, ¿no? No tienen ninguna protección respecto a su seguridad social, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo. Estamos haciendo varios avances, pero como digo, el ruido político, y creo que hay que, de cuando en cuando, yo te agradezco mucho este espacio, hay que hacer que el ruido político no nos haga olvidar la emergencia, ¿no? Porque si no, en realidad vamos a tener un Congreso y un legislativo totalmente reactivo uno con otro para evitar el llegar a situaciones extremas como cierres, como vacancias, ¿no? Estamos en esa disputa y en esa pelea, y no estamos haciendo lo que nos toca hacer. En este momento al Congreso nos toca legislar y hacer funciones de representación y fiscalización para este contexto, para ayudar a la gente. Estamos en emergencia. Ahora, en este tema de fiscalización hay que decirlo, que ayer ya la presidenta del Congreso perdió la paciencia, ¿no? Es que no puede ser, yo a ella se lo doy toda la razón, ¿no? Que se juntan en esta comisión investigadora, porque todos quieren ser presidente de algo, de lo que sea, ¿no?
voy a examinar, no sé, el diámetro del poro del huevo, entonces hago una comisión. Es ridículo. Y ella dijo, bueno, señores, tengo 40 pedidos de comisiones especiales. Creo que hay una confusión de nuevo en lo que es el rol de fiscalización. ¿Qué está pasando ahí en el Congreso? Que se puede hacer, Rosa María, desde las comisiones ordinarias también, ¿no? O sea, nadie dice que no se creen comisiones especiales o comisiones investigadoras, pero debieran ser aquellas que no pueden ser asumidas por las comisiones ordinarias. Y en Junta de Portavoces hemos llegado a un acuerdo, que ayer lo señalaba muy bien la presidenta. Es decir, se crean comisiones y hay un planteamiento a hacer muchas, pero a la hora de la hora muchas no se han instalado. Entonces, lo que hemos quedado es que vamos a hacer una evaluación antes que cierre el año. Comisión que no se ha evaluado y no está dando resultados, simplemente queda sin efecto. Porque no podemos seguir en esta invirtiendo tiempo en crear comisiones y no invertimos el tiempo en ver los proyectos de ley, como te digo, para favorecer, por ejemplo, a los trabajadores de estas ventas por aplicativos, no avanzamos en ver las leyes vinculadas a orfandad, no avanzamos en ver una cantidad de leyes que tenemos presentadas. Entonces creo que esta es una llamada de atención. Así como somos muy críticos con el gobierno, también tenemos que ser autocríticos con el Congreso, ¿no? Y ahora estamos en esa línea, ¿no? De llamar la atención y decir, comencemos a legislar y a hacer fiscalización en las áreas que la gente necesita en este momento, ¿no? Y dejar de estar todas las semanas creando comisiones y no vemos los resultados, ¿no? No, y además hay otro problema más complejo, que es, a ver, legislar demanda investigación. Así es. Individual. Si yo voy a presentar un proyecto de ley, tengo que investigar. Y ahí está mi representación. Es decir, si voy a hacer un proyecto de la infancia, bueno, por favor, necesito hablar con la gente de INAVIF para ver cómo están trabajando. ¿Qué estadística tiene? Miris, ¿tienes estadística? Mándamela. Educación, salud. ¿Cuál es el esquema de vacunación en el Perú? ¿Cuántos niños son vacunados año a año? Perfecto. Entonces, yo con mis insumos que voy recogiendo en mi investigación, voy armando mi proyecto de ley. Pero si me dan una semana para representar, que es pararme a cortar una cinta en la puerta de un sitio que yo no he inaugurado. Ayer me decía Guevara con toda razón en Cajamarca, que se paran congresistas a decir, este hospital lo he gestionado yo. Es ridículo, anda e investiga para hacer un buen proyecto de ley que se necesita investigación, que para eso te pagan. Pero bueno, yo tenía una congresista esta semana que no tenía la más remota idea, y era abogada, qué cosa era ser congresista. Pero bueno, ahora, finalmente, porque nos queda poco tiempo, sí hay un tema de relevancia social que no le corresponde, porque usted no es ministra de Educación ni directora de UGEL, pero que es una demanda de millones de padres de familia en el Perú, que es el regreso a clases. Progresivo, ordenado, pero están pasando cosas, ministra, que a veces son un poco exageradas, ¿no? Me contaban hace poco, un colegio que ha regresado, las clases son para cada grado una vez por semana, como mucho, pero como mucho, 4 horas a la semana, muy bien. La familia notifica de que una niña está positiva, cierran el colegio. 48 horas para desinfectarlo. Entonces, todo el cronograma de regreso se rompe y vuelve a empezar a la semana siguiente. Entonces, así no vamos a avanzar. Rosa María, pero a la vez, mira, es cierto, hay ahorita mucho temor. Es lo primero que hay que trabajar, ¿no? Hay mucho temor de las familias, hay mucho temor, y también lo que falta ahorita en este momento, y se lo he señalado al ministro directamente, es un liderazgo mucho más activo de parte del ministro de Educación, del Ministerio de Educación, porque hay muchas regiones, así como algunas localidades han vuelto, el año pasado teníamos 5.000 escuelas abiertas en la zona rural, en la zona urbana está costando mucho y en general en el país, porque al no verse un liderazgo para el retorno, las normas están, ¿eh? Las normas no son el problema. El tema en este momento es el liderazgo, una fuerte campaña. Así como hicimos la campaña de vacunas, de vacunémonos, todas las vacunas son buenas, necesitamos hacer una campaña muy fuerte de lo que significa no volver a clases. Claro, y eso es algo que nos está faltando porque no estamos dimensionando la pérdida, ¿no? Entonces estamos diciendo, no volvamos hasta que todos estemos vacunados. Ya abrimos todo menos la escuela. Entonces creo que ahí sí necesitamos tomar acciones. Yo estoy a cargo de un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Educación que es el seguimiento al plan de emergencia,
con el Perfecto. congresista Roberto Quiabra, con Diana González de Avanza País y con Carol Paredes de Acción Popular. Y nuestro propósito en estos meses, y estamos en reuniones con el ministerio, es las condiciones. ¿Cómo están los temas de los kits de higiene? ¿Cómo están los temas de los kits de bioseguridad? ¿Cómo está el tema de mejorar las condiciones de infraestructura, especialmente que haya agua disponible, servicios higiénicos, la conectividad? Porque vamos a volver a un sistema todavía mixto, pero tenemos que volver, y si no es que volvemos a la escuela, tenemos que acercar servicios educativos a las comunidades. Ahorita está pasando algo bien interesante, Rosa María, que justo el día sábado, el día de mañana, voy a ir con el Ministerio de Educación a que vean. En Lima, las señoras de las ollas comunes, ante la desesperación de que no hay pues para el plan de datos, no hay equipamiento en las zonas urbanas, ¿qué han hecho? Han construido un localcito al costado de su olla común, lo llaman puntos de encuentro, tambos educativos, los nombres diversos. Han puesto un router con el apoyo de alguna ONG, de la iglesia, Así es. algunas tablets, y lo que están haciendo es que sus hijos están pudiendo comunicarse con la profesora en estos espacios, pero estos espacios no están siendo vistos por el Ministerio de Educación, no están siendo financiados, es puro esfuerzo de voluntariado, puro esfuerzo de las madres. Entonces tenemos que buscar esas estrategias alternativas. No todo es volver a la escuela, porque en la zona urbana, ojo, tenemos el tema de la movilidad y los desplazamientos. Si bien para las familias de un sector social pueden llevar a sus hijos en su auto y recogerlos, eso no pasa para todas las familias. Y algunas familias, bajar del cerro de Pamplona hasta donde está el colegio le significa 3, 4 soles en moto, son 3, 4 soles que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, pero hay alternativas, ¿no? Acercar el servicio, por ejemplo, educativo, abrir modalidades. Es animar a los padres a que trasladen a sus hijos a la escuela más cercana a casa. Y ese es un reordenamiento que hay que hacer, por ejemplo, Rosa María. Esta es la oportunidad. Y dar facilidades. Así es, esta es la oportunidad para reordenar el servicio, que se matriculen lo más cerca a sus domicilios, que hayan servicios alternativos comunitarios y poder también ver otros programas de refuerzo, ojo, porque hay 2 años donde muchos niños pueden haber pasado nominalmente y están ahorita en 3er grado de primaria, por ejemplo, pero que no están haciendo, no han hecho un buen 2º grado, o que están en 2º grado y no han llevado un 1er grado, y el tema de la lectoescritura es fundamental para la trayectoria escolar. Yo le iba a decir ministra, pero no es ministra. Mire, yo tengo 5 hijos, ¿ya? Si tú no haces bien 1er grado, por lo menos tienes la oportunidad de hacer 2º grado. Segundo y refuerzas, ¿no? Exacto, y ahí aprendes a leer y escribir. Lo más probable es que el próximo año, en 3er grado, los maestros se encuentren con niños que no saben leer y escribir en 3er grado. Y por eso, Rosa María, necesitamos una campaña fuerte, fuerte, fuerte de recuperación de los niños de 1er, 2º y 3er grado, incluso de repente hasta 4º, pero nuestros primeros grados tienen que aprender a leer, a escribir y a comprender lo que leen, porque si no, vamos a tener en los siguientes años fracaso escolar, deserción, y eso ¿con qué viene en futuro? Informalidad, mayor delincuencia, y de verdad creo que no estamos valorando eso, ¿no? En este momento uno ve en la salud, lo que uno ve inmediatamente es el contagio, la muerte, pero en el caso de la educación también hay una muerte, es una muerte de capacidades, es la muerte de generaciones de poder avanzar en sus proyectos de vida. Entonces creo que hay que llamar la atención, y también, como le digo a los colegas docentes, ¿no? Si nosotros fuéramos a un centro de salud, Rosa María, y la enfermera, la técnica nos dijera, mira, no atiendo porque estoy en pandemia, no puedo vacunar a tus niños, nos indignaríamos. Pero de pronto nos dicen algunos profesores, no podemos volver hasta que todos no estén vacunados. Y nos olvidamos que los profesores son servidores públicos. La voluntariedad, lo voluntario para volver es de las familias, no de los servidores. Los servidores bien, tenemos que volver. Ya están vacunados. Si no se han vacunado, así es, porque no quieren. Así es. Ya están vacunados, o sea, tienen la disposición de las vacunas. Entonces ya, pues ya te la están poniendo la vacuna y no te la quieres poner, no, pues. Hay vacuna, estamos, como te digo, supervisando el tema de las condiciones, porque efectivamente necesitamos que en los colegios hayan agua, hayan baños, personal de limpieza, esas cosas, estamos en ese proceso, en este grupo de trabajo, haciendo la labor de fiscalización para, con una meta, tenemos que volver, porque la pérdida en educación no es que ya no hay pérdida, ya hay una pérdida, pero tenemos que hacer que sea mayor, tenemos que evitar que sea mayor. Así es, los 2 años son, a ningún educador en el mundo se le puede ocurrir que los niños dejen ir a la escuela 2 años. Sí, es totalmente, mira, ya solamente con la huelga del 2017 vimos las pérdidas en esos grados, y está con data dura. Cuando hicimos la evaluación censal el siguiente año había un retroceso en esa generación. Imagínate con 2 años de no exposición
a la educación presencial, porque la educación básica su naturaleza es presencial. De hecho, virtualmente tú puedes tener información, pero eso no es formación, ¿no? Que es lo que se necesita. A los padres de familia decirles que tienen que trabajar en casa para que el niño aprenda a leer y escribir. Eso es lo más importante. Eso es lo único que ustedes pueden hacer de verdad, que el niño lea y escriba. Ya después el resto se puede arreglar. Y operaciones matemáticas de cálculo básico en casa. Así es. ¿No? Así es, razonamiento, cantidades. Así es, calcular el vuelto, calcular cuánto vale, cuántas Y mira, partes. Y con lo que estás diciendo, Rosa María, qué importante la educación a los padres. Por ejemplo, lamentablemente el Aprendo en Casa, todos los medios lo cubrieron los primeros meses de la pandemia. Ahora se ha vuelto solo está en el canal del Estado, en las emisoras del Estado. Y debiéramos de volver otra vez, ¿no?, a una difusión masiva, por ejemplo, de estos tips para las familias. ¿Qué pueden hacer las familias en casa? Hacer más teleeducación, aprovechar más la radio para estos espacios. La verdad hay mucho por hacer. Todo esto se lo hemos planteado en la Comisión de Emergencia al ministro. Vamos a ver qué dice la Premier el día lunes. Nosotros hemos planteado también nuestro respaldo a la Premier porque solicitamos al presidente cuántas veces que cambiara el ministro Bellido y consideramos que es un cambio positivo el de la Premier Mirta Vázquez, pero también le hemos dado nuestras alertas. Este no es un cheque en blanco, pero necesitamos seguir avanzando, construyendo y seguir fiscalizando, porque de esa es la forma como vamos a hacer este contrapeso y vamos a poder avanzar. Bueno, se nos ha quedado el tiempo corto porque hoy día es viernes, hoy ya tengo misa, usted tiene que ir a trabajar al Congreso también. Sí, estoy saliendo, tengo la comisión de infancia justamente en unos minutos a las 10 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias a Ford Pablo por haber estado con nosotros, adelantándonos todos estos temas. El lunes vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la presentación de la ministra Vázquez y a las reacciones del Parlamento. Y presumo que le van a dar la confianza de todas maneras, porque no se... Mire, si se la dieron a Bellido, o sea, ¿cómo no se la van a dar a Mirta Vázquez, ¿no? Ya, después de eso, cualquier cosa. Pero, en fin, pero de todas maneras tenemos que escuchar el mensaje y también ver los cambios, porque muchas bancadas le han pedido que saque al ministro de Interior y algunas que saque al ministro de Educación también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Muy amable. Muchísimas gracias a la congresista Flor Pablo. Sí, Rosa María, nos vamos. Nos faltó tiempo, lamentablemente. Sabes que nos llamó César y vamos a entrar un ratito desde allá o con el congresista Salguana, porque las cosas están muy feas en Madre de Dios. Bueno, nos ganó el tiempo porque ya nos están esperando en la Basílica, pero vamos a la próxima, sí. Claro, yo espero que para el lunes ya hayan levantado la huelga, porque como decíamos ayer, no es posible que una turba ataque a personal de salud, deje tuerta a una pobre enfermera, se robe y destruya medicinas para la anemia. Esto excede toda protesta. Una cosa es protestar y otra cosa es destruir, ¿no es cierto? Destruir. Y esto en nombre de una hoja de coca que va al narcotráfico. ¿Es en serio? En fin, vamos a despedirnos, a ver, pero el lunes vamos a rezar con los temas de Madre de Dios. César González, director de Radio Madre de Dios, siempre nos ayuda y estamos cubriendo en Madre de Dios todas las incidencias del paro, por supuesto. Bien, Rosa María, nos vamos, que nos está esperando el padre Luis Enrique Ramírez y el padre Richard Manrique en la Basílica. Cuídense mucho, lindo fin de semana. Chao, chao. A misa a todo el mundo. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.